por el agua. Con el agua, por supuesto, que llegaba ya casi a la altura del techo, inclusive por dentro de las viviendas. Casas que de casualidad habían quedado solamente las estructuras, porque el agua había arrastrado muebles, persianas, ventanas, puertas y todo lo que cada una de las familias que vivía en esos hogares había construido y tenía. Y bueno, y lo que estamos viendo, una vez que paró la lluvia y que se Eso es empezaron a Mendiolaza, conocer las imágenes, la ese fue fuerza y la bestialidad del agua que arrastró todo. es el vado cercano ahí en Unquillo. Ujú. En el 12 nosotros tenemos una historia. Nuestra compañera, Caro Baiman, es productora de Arriba Córdoba desde hace muchos años. En aquel entonces ya era productora. Y se casó la noche anterior, esa noche de la lluvia, en Villa Allende, al lado de lo que es el arroyo de Villa Allende. Claro, claro, que cruza Cuando todo nos Villa Allende. empezamos a ir de la fiesta, entre las 4 y las 5 de la mañana, ya empezaba a las calles estaban complicadas. Ujú. La mayoría nos fuimos y no podíamos creer esto que vimos, que estamos viendo, lo que pasó. Y obviamente Rafael Di Marco no solamente que no lo puede creer, sino que creo que todavía no encuentra un nombre para lo que ha sido para su vida la tragedia de perder una hija. Rafael, buenas tardes, bienvenido a Todo Córdoba, gracias por atendernos 8 años después. ¿Qué de tu vida? Bueno, evidentemente desde el 15F la vida cambió rotundamente, ¿no? Ya para algunos que hemos perdido seres queridos es muy difícil y para uno que haber perdido una hija es más difícil, ¿no? Porque eso no tiene nombre, ¿no? Así es. No hay forma de cómo llamarlo. Así que muy duro, recordando día a día a mi hija, evidentemente, y hay fechas que son más críticas, ¿no? Como por ejemplo esta. Y de a poco, con mucha fuerza, usted se fue acercando a la parte técnica del drama, si se quiere, o mejor dicho, del drama que puede ser evitable si las cosas funcionan como debe ser. Eh, eh, hoy ¿cómo ve la situación? Estamos lejos todavía con esta niña que nos atraviesa el fenómeno de la niña con toda esta sequía, pero en algún momento van a volver las lluvias. ¿Cómo están las sierras chicas 8 años después? A ver, vamos a ser un poco claros, digamos, en aquella época no había lo que hay en este momento. No significa que lo que hay en este momento sea suficiente, ¿está? Se ha hecho cosas, sí, se ha hecho cosas. En ese momento no funcionaban estaciones de alerta temprana en la provincia, en este momento están en funcionamiento. No había una serie de microembalses que ahora hay, y no había una serie de canalizaciones o ciertas cosas que hacen al escurrimiento del agua, ¿no? Pero eso no significa que es completo lo que hace falta, digamos, ¿no? Hace falta un montón de cosas más, pero por lo menos se ha avanzado y va mejorando. No, evidentemente, de la forma que yo quisiera, porque de la forma que yo quisiera yo ya tendría solucionado a lo mejor algo un poco más, pero bueno, hay una cuestión política y todo lo demás que va alrededor de todo eso, inclusive hasta política nacional, que no se ven las cosas en forma zonal como se deben ver, ¿no? Todavía lo seguimos viendo algo muy general y en realidad cada zona, cada provincia debería tener su propia meteorología y sus propias decisiones, que todavía no lo tenemos, ¿no? Claro. ¿Le suele ocurrir cuando se esperan estas lluvias torrenciales, cuando está el pronóstico de abundante caída en corto periodo de tiempo? ¿Suele recurrir a imágenes de lo que sucedió, a recuerdos y al temor de que vuelva a ocurrir y de que las cosas no Eh, estén listas y preparadas para evitarlas? te comento que después de los hechos del 15F, yo vi muchas falencias y vi muchas cosas negativas en sí, Ujú. positivas también, pero vi muchas cosas negativas donde faltaba un montón de cosas. Desde ese momento dije, yo no quiero que a alguien le llegue a pasar algo similar. Así que yo me puse a estudiar meteorología. Trabajo en este momento para el Observatorio Hidrometeorológico de la provincia de Córdoba,
brindo información sobre lluvia a lo que sería el Ministerio Público de la provincia de Córdoba. Así que me metí en eso, e inclusive me metí también en el tema de estaciones. Así que para mí es algo normal y a diario, porque hago pronóstico tanto para ellos como también para la parte privada. Así que me metí a intentar solucionar un tema que yo, para mí, no tenía solución, ni tenía un regionalismo serio, simplemente una vaga información general, digamos, ¿no? Porque evidentemente no hubo en ese momento alerta de absolutamente nada, porque lo único que se preveía era unas precipitaciones suaves o aisladas, y pasó lo que pasó. Llovieron en parte en la cuenca arriba en el orden de los 300 milímetros. Y aclaro que no es un tsunami lo que pasó, ¿no? Es una posibilidad que estaba dentro y estudiada dentro de las posibilidades. O sea, me parece, por eso digo que me parece que faltaban controles y una meteorología mucho más regional y algo mucho más profesional, ¿no? Rafael, le pregunto esto porque desde que conocemos su historia y la queríamos dar a conocer, nos daba vuelta esta pregunta. ¿Cómo hizo usted para, en semejante duelo eterno, que realmente es como lo dicen, no hay palabra para figurar la pérdida de un hijo, cómo hizo para adentrarse con cuestiones técnicas, conocimiento, asimilar conocimiento y ver en cierta forma la tragedia que se llevó a su hija? ¿Cómo logró poner ahí esas dos, en la balanza, esos dos elementos, el Mirá. Rafael profesional y el Rafael padre en duelo? Mirá, lamentablemente lo tuve que poner el día del comienzo de la búsqueda. Porque el día del comienzo de la búsqueda empecé a hablar con las autoridades como para que me ayudaran en el tema de búsqueda. Empecé a hablar con la parte de bomberos voluntarios y con la parte del municipio que está acá. Pero evidentemente no era suficiente como para poder hacer búsqueda como corresponde. Así que hice una serie de llamados como para llegar a Defensa Civil, y ahí conocí a quien era el director de Defensa Civil, y me dijo: lo que te haga falta, bárbaro, pero lo que te haga falta tampoco me llegaba. Entonces, en ese momento, entre que estaba en la desesperación de la búsqueda de mi hija, me di cuenta que estaban las falencias. ¿Y cuáles eran las falencias? Y no había los elementos, ejemplos de comunicación. Necesitábamos elementos de comunicación, no había, así que tuve que sacar, ojo, que la fuerza de cada uno lo tiene adentro, así que eso depende cómo explote y cómo la maneje cada uno. Pero tuve que sacar la fuerza necesaria para empezar a hablar con gente de la provincia. Hablé inclusive con el gobernador de Córdoba, que estaba en ese momento de Sota, y me dijo: quédate tranquilo, que te empiezo a mandar los medios que vos necesites. Esto se iba incrementando en gente y todo lo demás. Necesitábamos también parte sanitaria, porque nadie lo veía, así que también parte sanitaria. O sea, me metí en la parte de una logística que no me correspondía a mí. Pero el tema era que si yo no me metía, no veía que había un orden. Por eso hablo de falencia. Y hablo de negligencias también. ¿Está claro? Sí. Y estuve manejando hasta la logística de la gente que comía, porque yo era el que pedía la cantidad de comida que necesitaba, de raciones de comida que necesitaba, para que la gente que estaba buscando, que era profesionales y no profesionales, pudieran tener los medios necesarios para poder hacerlo. ¿Es duro lo que estoy diciendo? Sí, es duro. ¿Es la cruel realidad? Sí, es la cruel realidad. Pero en ese momento dije: no quiero que nadie le pueda pasar eso, porque tampoco no sé si cada uno puede actuar como yo actué. Pero no quiero que vuelva a pasarlo. Y ojalá que no. Y ojalá que todo el esfuerzo que en semejante dolor ha llevado adelante también tenga su fruto y sea perdurable en el tiempo. Y que las alertas funcionen y estén. Le mandamos, Rafael, un abrazo enorme desde todo Córdoba. Muchas gracias por atendernos en este momento. Por favor. 8 años después, normalmente no hacemos el programa en base a las efemérides, pero realmente
cuando uno atraviesa semejante sequía como la que estamos pasando, porque siempre nos quejamos, decimos, mira, están por empezar a hacer una obra en el río, no sé, en octubre, en un río X, en cualquier lugar. Y uno dice, pero ya vienen las crecidas, ¿por qué no lo empiezan a hacer en el periodo seco? Bueno, estamos atravesando una sequía que va a perdurar, aparentemente, algunos meses más, y ojalá todo funcione para que no vuelva a haber un Sierras Chicas, un San Carlos Minas, inundaciones de serranía que son muy violentas, o al menos así lo han sido en estos Vos sabés, casos. Freddy, que yo creo que a partir de este episodio que vivimos hace 8 años, creo que ahí empezamos a tomar conciencia de lo que significa y verlo, percibirlo, el desmonte. Porque en ese entonces ya se habían empezado a hacer distintos barrios, en la zona de Sierras Chicas ya había empezado a crecer en lo que era viviendas, no era solamente la gente que antes vivía ahí desde hace mucho, sino gente de ciudad que ya se iba y se mudaba para aquellos lugares. Entonces me parece que aquí empezamos a tomar conciencia de lo que significaba el desmonte, todo lo que se sacaba de arriba, todo el verde y la vegetación que se iba sacando de arriba, bueno, es el agua que fue bajando y que provocó esto en estas localidades. Y hoy